hechos Charles de Peirce y William James, iniciaron este modelo pragmático como una forma de resolver los conflictos y los enfrentamientos que se daban entre racionalistas, positivistas y empiristas. ¿Quién tenía la razón? ¿El conocimiento empírico o el conocimiento racional? ¿Quién tenía la razón? Aquel que decía que la razón y la idea era la base fundamental para cualquier conocimiento, o el empírico que decía que la base del conocimiento se daba en la misma experiencia. No había forma de resolverlo, por lo menos en ese momento. Y para Pierre Spenas, la ciencia como método estaba apoyando fuertemente un racionalismo que abarcaba todos los ámbitos del momento, de ese momento. Fíjense ustedes que de qué manera puede verse la potestad de la ciencia en este momento, que para 1890 escribía Ernest Renan lo siguiente: la ciencia y la ciencia sola puede hacer por la humanidad aquello sin lo cual no podría vivir. Es un símbolo, una ley. Y volví a escribir: la ciencia es, por tanto, una religión. La ciencia sola hace de ahora en adelante los símbolos. La ciencia sola puede resolver al hombre los eternos problemas de su naturaleza, que su naturaleza exige resolver imperiosamente. Hasta ese extremo, la personalidad de la ciencia había abarcado todos los ámbitos. Y hasta ese extremo, el racionalismo de esa ciencia venía abarcando todo el conocimiento y no se aceptaba ningún otro conocimiento sin que hubiese sido validado por ella. Pues ante esto, los pragmatistas comienzan a poner en duda esa veracidad. Y su propuesta inicia precisamente cuestionando la formulación del concepto racional, indicando que al concepto, aun cuando fuera formulado por una idea, por una teoría, por una tesis, por una hipótesis, no iba a encontrar validez si no se llevaba a la práctica, si no se llevaba a la experiencia misma, pero no solamente la experiencia, sino que de alguna manera debía proyectarse, debía ser una proyección a futuro que permitiera la metodología necesaria para continuar con el aprendizaje, para continuar con la construcción del conocimiento. En el texto ustedes se van a encontrar a otros filósofos que promovieron un neopragmatismo en el siglo XX a partir del año 80, como lo fueron Richard Rorty e Hilary Putnam. Sin embargo, nosotros no vamos a entrar en ello porque la discusión que se dio entre ellos fue principalmente nociológica, fue principalmente nominalista, fue principalmente una filosofía del lenguaje. Por supuesto, dentro de este mismo pragmatismo. Sin embargo, ellos no se van a salir de eso. Su discusión estaría girando alrededor de lo que se debe entender por lenguaje, por concepto,
por palabra, por término, y hasta dónde ese término puede de alguna manera representar lo que es la verdad. Y nos interesaría los pioneros porque son los que van a tener una enorme influencia en nuestro tiempo. Con Charles Sanders Peirce, ustedes se van a encontrar la formulación del nominalismo, en el que el lenguaje se va a tratar de explicar ya no por tesis racionalistas, sino más bien por tesis que tendrán de alguna manera su significado, encontrarán de alguna manera su significado en la realidad experiencial, en la realidad práctica. Un concepto importante de tener en cuenta aquí, hablando de Charles Sanders Peirce, es el falibilismo, de falible, es decir, de algo que no es totalmente cierto, porque se ha encontrado que puede tener errores, puede equivocarse. Este término es básico debido a que se le va a aplicar a toda clase de conocimiento que quiera regirse y darse como universal. Y si se constata que efectivamente todo conocimiento tiene de alguna manera esa visión falibilista, es decir, es falible, se puede equivocar, entonces no podríamos sostenernos en nada y significaría que no habría una verdad por sí sola, sino más bien muchas verdades. Si todo el conocimiento es falible, si no hay posibilidad de sostener nada, por más que se quiera, y tampoco la ciencia logra hacer eso, por más método científico demostrable que tenga, entonces no tendríamos forma de hablar de una verdad. No podríamos tampoco hablar de elementos universales y absolutos. Tendríamos que hablar de un relativismo que, por lo menos para el pragmatismo, no va a tener tanta relevancia, porque para ellos, en última instancia, lo que importa acá no es si el conocimiento se puede dar como verdadero o falso, sino más bien de qué manera llegamos al conocimiento como para que podamos llevarlo a la práctica y proyectarlo a futuro. Charles Sanders Peirce se encargó de ese aspecto nociológico, de ese aspecto epistemológico. Trató de probar que definitivamente el conocimiento, por ser falible, tenía que quedarse únicamente en lo que era la práctica para que pudiéramos entenderlo, para que pudiéramos tener de alguna manera algún provecho de él. La utilidad práctica tenía un importante espacio dentro de su pensamiento. Esto significa que el conocimiento no va a interesarnos como cuestión absoluta, como verdad absoluta, sino más bien como proyección en nuestra experiencia
y proyección a futuro. Esto es lo que va a interesar primordialmente aquí. En el caso de William James, él va a llevar más allá del aspecto nociológico estas propuestas de Charles Sanders Peirce. Él las va a llevar más allá porque no se va a quedar en la cuestión del lenguaje, sino que las va a llevar a un ámbito ético que incluirá la conducta humana. Y aquí es donde entra el concepto de utilitarismo. El utilitarismo de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill van a ser básicos dentro de este modelo. Y necesario es explicarlo porque este utilitarismo le va a dar sentido al pragmatismo. Así que, ¿qué entendemos por utilitarismo? Todo aquello que se determina como útil, y lo útil, en este caso, es lo que a la persona le va a resultar útil. La utilidad vendría a ser en este caso individual, vendría a ser en este caso subjetiva. Es el individuo el que determina la utilidad de las cosas. Es el individuo el que determina hasta qué punto le resulta útil algo y hasta qué punto ha dejado de serlo. Porque ni siquiera la utilidad vendría a tener universalidad, sino en la medida en que el individuo se la ha otorgado. Algo es útil no porque podamos encontrarle nosotros un medio para poder llevar a cabo algo. No es un instrumento sencillamente, sino que vendría a ser útil porque de alguna manera nos va a traer algo que nos satisface, nos va a traer dicha, nos va a traer felicidad. Este elemento estará explicado por medio de aquella filosofía antigua llamada hedonismo. El hedonismo decía que toda felicidad estaba marcada por la cantidad de placer que nos brindara. Si era útil, entonces era porque nos traía felicidad. Y si nos traía felicidad, era porque nos iba a brindar placer. Lo que pasa es que aquí placer no es simplemente un tipo de placer, es cualquier tipo de placer. O sea, no es placer sexual, sino todo tipo de placer. La comodidad es un tipo de placer. El hecho de que algo me dé a mí felicidad, me dé a mí dicha, es un tipo de placer. Yo voy a estar gozando aquello y por tanto lo voy a ver desde ese punto de vista útil. El utilitarismo entonces enmarca a todas las cosas que se conocen y se han hecho dentro de este modelo para que el individuo pueda adquirir felicidad mediante las cosas. Esta felicidad, en este sentido, es externa. Esta felicidad es a partir de la apropiación de las cosas. La propiedad de las cosas van a tener su valor y van a tener su
y van a tener su valor y van a ser sujetas de apropiación en tanto a mí me brinden algún tipo de comodidad, algún tipo de placer, algún tipo de felicidad. El utilitarismo en este sentido, entonces, enmarcará toda la construcción y elaboración de las cosas dirigidas especialmente a proveer a los individuos de un espacio de placer. Por eso es importante, porque para Jeremy Bentham, perdón, para William James, la parte pragmática de las cosas debe llevar inmersa esta visión utilitarista. Si las cosas están hechas para que en la sociedad se obtenga para que en la sociedad se obtenga un poco de rendimiento, de eficacia, de eficiencia, no solamente debe estar para que se vea como algo importante, como una creación importante, sino que debe brindar al individuo esa utilidad placentera. Si no la tiene, no sirve de mayor cosa. Si no la tiene, no va a poder aprovecharse como debiera ser. Si no tiene marcada esa finalidad para ofrecer felicidad a las personas, entonces no nos sirve. Entonces no nos va a ser útil en realidad. Entonces va a ser algo que resultó al final de cuentas una pérdida de tiempo. Y tal cosa está dada a tal extremo que esa pérdida de tiempo no solamente va a implicar pérdida de tiempo, sino también pérdida económicamente. Para William James, esta propuesta de que nosotros debemos ver todo conocimiento como un medio para encontrarle la utilidad a las cosas, la encontró la encontró muy importante porque vio que si se aplicaba a este modelo de pensamiento, de conocimiento de las cosas, podíamos arreglar de esta manera cualquier conflicto. Podíamos de esta manera hacer que los altercados en razón de conocimiento se resolvieran fácilmente porque podíamos decidir qué estaba bien y qué estaba mal a partir de la utilidad que aquello fuera a dar a uno o a otro. Así, el conocimiento no iba a ser válido por el contenido que trajera, por el contenido que implicara, por la verdad que conllevara, sino más bien por la utilidad que brindara a los individuos. Ciertamente, entonces, aquí no hay verdad que valga. Aquí no va a haber verdad que podamos defender. No, aquí lo que importa o lo que importará es que ese conocimiento que se está tratando
pueda ofrecer al final un espacio de comodidad y de placer a los individuos. En la práctica, si eso se logra, pues podemos adjudicarle toda la verdad que queramos. Podemos adjudicarle toda la validez que queramos. Porque sencillamente, así como lo que es útil nos brinda felicidad y nos brinda placer, en ese tanto lo útil va a ser válido y va a adquirir su cuota de verdad. Así como lo que podemos nosotros llamar útil, así como lo que nosotros podemos llamar válido, tendrá su cuota o deberá tener su cuota de placer para que lo tengamos en cuenta y para que ese conocimiento sea de alguna manera para que ese conocimiento sea de alguna manera tomado en cuenta. La realidad entonces no estará formada aquí por cuestiones que se van a dar como verdaderas, sino más bien por cuestiones que van a implicar de una u otra forma para uno o para muchos individuos una utilidad necesaria para hacerles felices. Y esa felicidad no es un término ideal, es un término que debe demostrarse en la práctica, en la experiencia. Es un término que debe estar plasmado en el mismo quehacer de las personas. Si no es así, no tiene sentido. Por más válido y verdadero que lo quieran poner, por más absoluto, universal y demás que lo quieran poner, no va a tener sentido si no lo vemos como un elemento útil para nuestra felicidad. Cualquier elemento, cualquier concepto, por más virtuoso que sea este, si no representa su utilidad dentro de la práctica, dentro de la vida cotidiana de las personas, si no es aprovechable en esa misma vida cotidiana, no sirve para nada. Para James, esto era suficiente para que los conflictos entre racionalistas y empiristas terminaran. Para James eso era no solamente necesario, sino el elemento que se estaba buscando para terminar con los conflictos. Y de hecho, es una formulación metodológica para el filósofo ético que todavía es muy usada para resolver los conflictos. Por eso es que entender el utilitarismo como un elemento hedonista es básico y fundamental dentro del pragmatismo. Con John Dewey, nosotros vamos a encontrar a un filósofo que no solamente va a adoptar las propuestas de James, sino que las va a llevar más allá a la educación. Él acepta el utilitarismo. Él acepta
el modelo nociológico de Sanders Peirce. Él acepta que el conocimiento no son contenidos, que el conocimiento no son propiamente conceptos universales, sino más bien el conocimiento es un modelo metodológico que en su demostración práctica va a conseguir permitir el aprendizaje de los individuos. Y esa parte instrumental que eligió John Dewey es el que primará en su modelo pedagógico para la escuela nueva que comenzaba a crearse en su tiempo. John Dewey ofrecerá entonces un modelo metodológico de aprendizaje en el que considerará más importante que las personas aprendan en la práctica, en la misma praxis, en la misma vida cotidiana, en su experiencia dada, inmediata, que en la parte conceptual de los libros. Los libros obviamente podrán ofrecer toda la parte teórica que se requiera dentro del aprendizaje. Sin embargo, el verdadero aprendizaje no va a ser ese, sino llevar toda esa teoría a la práctica y que el estudiante enfrente con esa teoría la realidad cotidiana en la que vive. El aprendizaje entonces haciendo iba a ser el elemento principal. El aprendizaje enfrentando la realidad y poniéndola en práctica iba a ser lo que le permitiría a los individuos verdaderamente aprender. Por supuesto que habrá que aclarar acá que John Dewey no está totalmente de acuerdo con la formulación utilitarista plenamente capitalista que ya se formulaba. Recuerden que el utilitarismo viene a ser uno de los pilares que fundamentan el modelo económico actual capitalista y el modelo liberal y neoliberal con que políticamente se ha mantenido y se ha sostenido hasta este día. Para Dewey, ese materialismo con que se venía desarrollando el pragmatismo no era apropiado. No era un asunto simple y llanamente de acumular recursos, de acumular propiedades, de acumular dinero. No era una cuestión simplemente de buscar placeres y vivir únicamente para ellos. De alguna manera, John Dewey precisaba esto en la parte social. Había que tomar en cuenta la parte social. Y en la educación, primordialmente, la parte social requería no solamente de eliminar esos extremos, sino de velar por ellos, de velar por una relación más acomodada para brindar verdaderamente educación. No obstante, con todo y todo, John Dewey seguía siendo pragmatista. Curiosamente, ninguno de los tres filósofos pioneros que nosotros tenemos acá se declararon pragmatistas. Por alguna razón el término no les caía bien. Por alguna razón
el término les incomodaba y trataban de incluso escribir, teorizar al respecto, probando que no eran pragmatistas. El mismo Sanders Peirce decía que no era pragmatista, sino más bien pragmaticista. Un término que a lo mejor era el mismo, pero que para él cambiaba toda la situación de forma tal que no quería que se le enmarcara dentro de esta formulación filosófica. ¿Cuál es la importancia entonces de estos hombres y su conceptualización del conocimiento y de la realidad ética que se empezaba a dar forma en ese momento? ¿Qué era lo fundamental acá? Pues que esta formulación comenzó a crear una mentalidad tal que envolvió todos los ámbitos de la realidad humana. El utilitarismo hizo mella en todos los valores del ser humano. Y no solamente como búsqueda de placer, sino como proyección para cualquier faceta de la vida. Este modelo lo aprovechó muy bien una ciencia incipiente que para los años 50 venía a proyectarse fuertemente y como solución de lo que la ciencia venía haciendo. Y esta era la tecnología. La tecnología resultaba ser al principio como una hermana de la ciencia y esperaba que la ciencia proveyera los conocimientos necesarios para que a partir de ellos construyera objetos. La tecnología estaba supeditada a la ciencia. Sin embargo, este modelo pragmatista hizo que no solamente se incluyeran todos los ámbitos de la vida del ser humano, sino también todos los modelos de búsqueda del conocimiento. Y aquí se incluía a la misma ciencia. Así podemos entonces ir viendo un cambio a partir de los años 50 del siglo XX en el que la ciencia iba ya no a ser la base del conocimiento, sino que iba a quedar supeditada a lo que la tecnología buscara, solicitara o necesitara. La ciencia como instrumento de conocimiento iba a preguntar ahora qué necesitaba la tecnología para crearlo. ¿Por qué razón? Porque el utilitarismo forzó a que ese conocimiento fuera aquel necesario que brindara réditos, que brindara económicamente las ganancias suficientes no solamente para sostener a la ciencia misma, sino para sostener a los financistas que proveían del dinero necesario para que las investigaciones científicas se dieran. Don Francisco, Sí. ya estamos con los 10 minutitos. Ah, ok. 10 minutitos. Ajá. Ok. Así de esta forma, entonces, la tecnología iba a dictar
¿Qué necesitaba? Porque la práctica, porque en la práctica requerían de aquellos objetos que se pudieran vender, que se pudieran económicamente ofrecer al consumidor y que estos de alguna manera los compraran, los consiguieran y no solamente eso, sino que los mantuviera consumiendo. La tecnología requería entonces de todo aquello que pudiera alimentar a la industria del consumo, el consumo masivo, y empezar a rendir frutos económicos y empezar a darle réditos a los financistas que estaban alimentando todo este sistema. El modelo pragmático, entonces, incluirá todo lo que la industria tecnológica hará, todo lo que la ciencia hará y además de eso, toda la mentalidad, digamos así, la mentalidad de conducción del individuo estará también vista dentro de este modelo pragmático. Así se valorará cuanto nosotros hayamos tenido por valores, por virtudes. Así de esta manera encontramos, por ejemplo, que si vamos a determinar lo que es el amor no será una virtud ideal, una virtud en la que nosotros nos basemos simple y llanamente por lo que es, sino más bien por lo que produce en la práctica. De esta manera, me ama aquel, ¿no?, que me dice cosas lindas alrededor de lo que soy yo, sino aquel que en la práctica me dé felicidad, sino aquel que en la práctica me dé placer, sino aquel que en la práctica me dé todo lo que yo necesito para estar a gusto y cómodo. Si no es así, eso que dice amor, eso que llama y dice, llama amor, eso que me está diciendo y todo lo lindo que pueda estar diciendo, pues simplemente no es válido, pues simplemente no tiene sentido, pues simplemente no funciona. La mentalidad pragmática nos ha envuelto de tal forma que todos estos valores se medirán por la utilidad y por la felicidad y comodidad que nos brinden. Hasta el momento, dentro de lo que es este modelo capitalista consumista, la propiedad está hecha para brindarnos esa felicidad. Cualquier propiedad, cualquier objeto que se considere consumible está hecho para brindarnos felicidad, para brindarnos esa comodidad en la vida diaria, en la práctica. Y la ciencia tendrá que estar dirigida a proveer de mejor manera que esos objetos nos den la felicidad que prometen. Esta mentalidad pragmática, sí, pues, habrá consumido todos los ámbitos de nuestro mundo y todo lo medirá según este modelo hasta el punto de que ya nosotros no vemos las cosas por lo que idealmente puedan significar, sino por lo que en la práctica nos puedan dar. Y incluso nos puedan seguir dando en el futuro. Podemos terminar acá. Okay. Muchas gracias, don Francisco. Me ha parecido sustanciosa la intervención tuya. Vamos a dar cabida
algunos de los asistentes que quieran compartir alguna inquietud o hacer algún comentario u observación en relación con el contenido o los contenidos que el compañero Francisco nos ha compartido. Yo considero que es una temática un tanto, bueno, me parece que hay de una gran actualidad, Francisco, y cómo ha atravesado la sensibilidad y la conducta de la conducta contemporáneas. Pero me parece que alguno de los compañeros alguna vez ha escuchado sobre el pragmatismo o sobre el utilitarismo, sobre la ética hedonista del utilitarismo que impacta en el pragmatismo, en el pensamiento pragmatista, proveniente de algunos pensadores británicos hacia pensadores que, como ya los citó Francisco, son norteamericanos y no sé si alguno de los compañeros estudiantes alguna vez en el colegio quizá tuvieron algún contacto con esta tendencia filosófica, tuvieron algún conocimiento, porque me parece que es una temática no solamente muy actual o contemporánea, sino que también es novedosa. Me parece que en el acervo de los compañeros estudiantes. Yo diría que es difícil que la hayan visto en el colegio. A quien se van a topar dentro de los pioneros del pragmatismo, mucho, pero ya no en el colegio, sino a futuro, va a ser a John Dewey, porque John Dewey es uno de los teóricos que en educación se ven más. A John Dewey lo van a ver por todo lado y es uno de los que más van a trabajar en la educación. Pero que en el colegio lo hayan visto, no. Sin embargo, encontramos importantísimo que se entienda, porque el pragmatismo junto con el utilitarismo va a relativizar todos los valores, los va a relativizar de tal forma que ya no va a haber algo valiendo por sí mismo, sino a partir de su utilidad práctica, es decir, de lo que en la experiencia nos pueda brindar. Esto lo encontramos en James, que va a decir que la verdad es útil porque es verdadera. Y al revés, es verdadera porque es útil. Vean hasta dónde la verdad es manipulada por la utilidad. Aquí no vale algo que por su realidad o por su falsedad, sino más bien simple y llanamente por su utilidad. Ya habría dicho alguien por ahí que lo que nosotros estamos encontrando acá no son cuestiones tan originales porque ya se habían dado. El hecho de que se construya un modelo de pensamiento nuevo con él es aquí lo importante, es aquí lo fundamental. Pero ya habíamos nosotros visto gente que había relativizado todos los conocimientos tan solo por el hecho de que
no se considerara no se considera la verdad como un valor absoluto, como un valor ideal, sino como un valor manejable. Los mismos sofistas trabajaban mediante ese modelo de conocimiento. No había una verdad propiamente dicha por su realidad racional, sino más bien por su realidad discursiva. Y en el discurso era donde iba a adquirir esa validez. El mismo Michel Foucault, a mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, va a recoger este elemento y va a hablar precisamente de la manipulación que nosotros podemos encontrar en todos los medios cuando se nos habla de un discurso, de una verdad que es a todas luces falsa, pero el discurso la hace verdadera, pero el discurso la hace verdad. De esa forma, no es la verdad, sino el medio mediante el cual transcurre la verdad el que la hace válida. Pues aquí lo mismo. No es el contenido del conocimiento el que la hace válida, sino más bien el método que estemos usando para hacerla válida. Eso es lo que aquí se considera importante. Por eso, cuando William James recoge este modelo de lenguaje para llevarlo a su ética, trastorna y trastoca todas las virtudes y valores que se consideraban absolutos, que se consideraban universales. Los trastoca y los vuelve un elemento de placer, de comodidad, en el que encontrarán esa validez en tanto yo vea que me resultan cómodos, que me resultan dadores del suficiente placer. Y entre más placer, más válidas. De ahí la importancia del pragmatismo. ¿Vale? Sí, don Francisco, hay una estudiante acá que me hace una pregunta interesante, ya te la comparto. Buenas, quisiera saber qué piensa don Francisco sobre la relación de la ideología pragmática con el tema de las humanidades. Lo pregunta la compañera Valerie Chavarría. Bueno, es fundamental que se aclare lo que el pragmatismo o la mentalidad pragmática está haciendo, porque como dije, trastoca todos los valores. Y los principales valores que va a trastocar son los humanos. El humanismo está dado para resaltar lo que el ser humano es como ser humano, el valor que implica su dignidad. Pero si acá la mentalidad pragmática prevalece, la dignidad no será más que un elemento que en tanto me sirva a mí, pues tendrá de alguna manera validez. De lo contrario, si no es así, en la práctica, ¿de qué me sirve la dignidad? Si yo no voy a conseguir nada que me permita estar cómodo, que me permita ser feliz. Muy linda la dignidad, muy linda la honradez, muy linda el mismo amor. Muy lindo todos esos valores. Pero ¿de qué me sirven a mí estar leyéndolos en un libro si en la práctica no consigo nada con ellos? Todavía más, ¿de qué le sirve a una sociedad sustentarse sobre ellos
si los individuos no van a sacar ninguna ventaja con ellos. Y aquí ventaja implica también un modelo de placer. El tener ventaja sobre otros me trae placer a mí y por tanto trataré de conseguirlo. Trataré de sacar ventaja sobre otros. De esta forma, si el pragmatismo se mantiene tal cual, la visión de los valores humanistas van a estar dependiendo de esa misma visión utilitarista con que se nos han vendido todas las cosas. Función, Francisco. Entonces, y función de la filosofía y de todas las demás disciplinas humanas es aclarar qué es este pragmatismo y cómo está incidiendo en la conducta de todas las personas para eliminarlo y comenzar a entender la realidad más allá de una mera utilidad. Dime. Más allá de las simples consecuencias prácticas. Con eso cerraría, digamos, parte de la idea que ahora estabas transmitiendo, Francisco, pero también hiciste una relación con el capitalismo, pero así, muy rápida. Hiciste una alusión al capitalismo. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de la relación entre el modo de producción capitalista y la mentalidad y la sensibilidad pragmática o pragmatista? Claro. Sí, gracias. El pragmatismo es hija del capitalismo. Es decir, la necesita. Es un vástago necesario para el capitalismo. El capitalismo está dado por la producción en masa de objetos que se nos van a vender como necesarios para nuestra felicidad. El capitalismo es quien financia todo este modelo y quien financia todo ese modelo. Y la tecnología está financiada por ese capitalismo. El capitalismo le va a pedir réditos, le va a pedir ganancias a esta tecnología. Así que la tecnología, de alguna manera, para mantenerse funcionando, necesita ese dinero y por tanto necesita darle ganancias a esta gente que financia. Lo que produzca la tecnología mediante la industria debe brindarle ganancias al capitalista. Todo lo que de alguna manera produzca debe ser consumido por el individuo final al que va dirigido. Si eso no lo consume, entonces la industria y la economía no se mueven, porque no hay quien le compre los objetos que produce, y los objetos que produce le van a llevar dinero. Ese dinero mantiene trabajando la industria y la mantiene haciendo y siguiendo haciendo cosas e inventando y formulando nuevos objetos para que el consumidor los tenga como aquello que le va a hacer feliz. La mentalidad utilitarista está impregnada dentro de todo este modelo y por supuesto que todo lo que se produzca debe estar dirigido hacia futuro de forma tal que el individuo lo vea como algo que le brindará toda la comodidad y el placer necesario. O sea, debe estar dirigido para que esta persona encuentre en la práctica lo prometido por la tecnología y por la industria. Si no lo encuentra, no lo consume. Si no lo consume, pierde el capitalista y cierran las fábricas. Este modelo económico se mueve de esta manera, bajo el consumo. Y ese consumo
está dictado por el utilitarismo y por la mentalidad pragmática. La mentalidad pragmática que va a decir cómo nosotros debemos hacer las cosas para que la persona no solamente encuentre felicidad, sino que crea encontrar algún tipo de felicidad. De hecho, el asunto está tan bien montado que toda la parte publicitaria está hecha para que la persona crea que ese objeto es lo que necesita y lo que andaba siempre buscando para poder ser feliz. Si el objeto se acaba y se acaba esa felicidad, no es dentro de esta mentalidad, no es prueba de que el objeto no sirve como proveedor de felicidad, sino más bien de que debe seguir consumiendo ese objeto o de que debe seguir consumiendo el siguiente modelo que prometerá más cosas para poder seguir siendo feliz. Esto era lo que criticaba también John Dewey, porque este materialismo y este consumismo exacerbado que se estaba dando alrededor de este modelo estaba haciendo que las personas creyeran que efectivamente consumiendo, comprando chunches, era como iban a lograr la felicidad. Y por supuesto, a la industria no le conviene que el individuo sea feliz. A la industria le conviene darle gotitas de felicidad para que siga consumiendo, para que siga creyendo que lo que está comprando le está brindando placer, el placer que buscaba. Por eso no le conviene que el individuo sea feliz. Si le va a brindar un objeto que le va a hacer feliz y le va a durar 20 años, él no va a comprar más. Así que las cosas deben estar hechas para brindar gotitas de felicidad y para que duren un tiempito suficiente para que él esté contento y siga comprando. Porque el asunto aquí es seguir consumiendo. Porque el asunto aquí es haberse imbuido dentro de esa mentalidad a tal extremo que nosotros creamos no solamente que la utilidad prevalece sobre todo lo que nosotros hagamos y compremos, sino que en la práctica es donde sea donde nosotros veamos la verdadera felicidad. Si no nos da felicidad, nosotros no nos vamos a poner a pensar que aquel objeto no fue un engaño, sino que lo que creemos es que aquel objeto no era el indicado y hay que seguir buscando el que sí sea indicado. Por eso cuando nos venden publicitariamente algo, nos dicen, este viene con más de aquello, este viene con una reformulación, este viene con algo que el otro no traía. O sea, es más y es mejor. Cómprelo, porque se va a sentir diferentísimo. O sea, aquel que yo compré, entonces no era un engaño. Pues no, la mentalidad está en que debemos seguir consumiendo porque la tecnología y la industria están haciendo eso para proveernos de la felicidad que andamos buscando, de la felicidad que necesitamos. Y por tanto le hacemos caso, compramos ese otro objeto para que en la práctica nosotros nos sintamos felices. La relación con el capitalismo es magnífica. Los dos están hechos bajo la misma visión. Le cayó de maravillas al modelo capitalista y liberal que se venía dando en el siglo XIX y en el siglo XX, le cayó de maravilla la mentalidad pragmática para que las personas terminaran de entender de que la felicidad no es otra cosa más que aquello que nos resulta útil por placentera y por ofrecer dicha. Le proveyó una ética, un espacio ético al capitalismo
el pragmatismo, don Francisco, Sí, de le hecho que sí. proveyó una, claro, Tanto es porque, así, que, fíjate que tanto es así que todos los estudiantes que puedas tener ahí no van pensando en una carrera que les realice como personas, ¿no? Una carrera que les provea el suficiente dinero para, uno, dejar de trabajar, y dos, para conseguir todos aquellos bienes materiales que le den correcto, el suficiente placer, que le den la suficiente felicidad y les permita ser los, lo más posible felices y mantenerse vivos dentro de este modelo de consumo y de trabajo que tiene el capitalismo planteado y generalizado en todo el planeta. Los modelos de trabajo están hechos precisamente para eso, para que nosotros tengamos dinero para poder consumir. Entonces, muchos de estos estudiantes van buscando carreras que les provean precisamente el necesario dinero para proveerse de cosas que le permitan ser feliz. O sea, la felicidad es algo que nosotros obtenemos con bienes materiales, con bienes que compramos. Es ahí el concepto principal de la propiedad, el concepto de la propiedad privada. No valoramos la carrera por la realización que nosotros podamos tener alrededor de ella, sino por la realización que el dinero nos brinde por trabajar en ese ámbito de la carrera. Y acá realización no significa que yo esté haciendo lo que me gusta. No, me gusta no solamente por eso, sino porque me brinda dinero. Si eso no me brindara dinero, estoy seguro que a nadie le va a gustar. Pero es porque brinda dinero. Y más dinero brinde, más va a gustar. Porque es el dinero el que me va a permitir a mí consumir aquellas cosas que en la vida práctica me van a hacer feliz, me van a tener contento. Y si no lo hace, la carrera es una basofia. Y es donde tenemos esa realidad también latente, todavía jugando en la mentalidad de muchos estudiantes, o de la mayoría de los estudiantes. Las universidades privadas están manejándose a partir de esta mentalidad pragmática. Me parece muy oportuna ese señalamiento de la hermandad, ¿verdad?, entre el capitalismo y la mentalidad y sensibilidad pragmatista, especialmente porque vemos cómo se relaciona con los intereses reflexivos que nosotros intentamos estimular en los estudiantes de humanidades, Francisco, para que ellos, para que se den cuenta de por qué nosotros defendemos la reflexión humanística, por qué es importante, es imperiosa y por qué efectivamente eh, nos da esa perspectiva de la realidad que no la obtendríamos y probablemente ni siquiera un mínimo, porque precisamente hay carreras y profesiones que están hechos, ¿verdad? Están diseñadas para absorber al ser humano en esta realidad consumista, que ya de por sí campea en el modo de producción que domina nuestra sociedad, el modo de producción económico que domina nuestra sociedad. Mira que el No sé si... utilitarismo acá, sí, mira que el utilitarismo aquí va a incidir enormemente en la mentalidad de las personas. Y Temo que sí. el hecho de que el conocimiento haya perdido su validez como conocimiento y se haya vuelto meramente una cuestión de metodología, pues se cierra con broche de oro
una, una, una visión generalizada de cómo debe ser el ser humano para que pueda, de alguna manera, mantenerse dentro de este modelo capitalista y neoliberal. Es necesaria esa visión para que se mantengan dentro de este modelo. Es necesario que crean que no hay valor, sino aquel valor útil para que sea válido, y por tanto solamente primará aquí lo que el individuo necesite, considere que necesita, considera que es válido para él o ella. Y si el conocimiento es lo que yo necesito para mi comodidad y la práctica es lo que me va a mí dar la vida como medida para saber si aquello en verdad me hace feliz a mí, todo está entonces hecho para que el modelo consumista pueda estar a sus anchas, brindando todos los objetos y chunches que sean necesarios. Y si a eso le agregamos, como dije antes, que la publicidad está hecha también para que nos convenza de que lo que nos están ofreciendo es lo que andábamos buscando, el mundo se cierra entonces entre un círculo consumista en el que todo es mercancía y en el que todo se mide a partir de qué tanto voy a ser feliz yo con aquello. Mi esposo, mi esposa me va a hacer a mí, si me va a hacer a mí feliz, estará conmigo. Si no me va a hacer feliz, la mando a volar rapidito porque de todas maneras no hizo lo que prometió. Y en este sentido, entonces, es cambiable, es eliminable, es prescindible todo aquello, y eso incluye a las personas. Esto, Francisco, es bien interesante ver cómo el pragmatismo le provee un armazón, un andamiaje teórico práctico al capitalismo, ¿verdad? Porque, bueno, ya hablamos de la ética, cómo le da todo un terreno, ¿verdad? Bien cultivado para una cierta forma de ver la vida, de vivirla y de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, sí me parece que eh, el comentario que hacía al principio un servidor de que quizá muy pocos estudiantes de los nuestros aquí presentes, ¿verdad? Los estimados estudiantes nuestros, tal vez en el colegio o en su vida cotidiana, hogareña o en sus relaciones interpersonales, tal vez tuvieron contacto eh, con esa mentalidad y sensibilidad pragmática, pero quizá no precisamente tenían el concepto claro, ¿verdad? De esta tendencia que además tiene una fundamentación filosófica, como ya nos has dado a conocer, Francisco. Hay varios pensadores de fuste, ¿verdad? Norteamericanos, que también, como decía, tienen influencia de pensadores, filósofos británicos, utilitaristas, como vos mencionaste. Y sí, por eso quizá les parecía a ellos que este asunto del pragmatismo y de la actitud pragmática no habían tenido contacto con eso, y sin embargo, el día a día, ¿verdad? Más bien les da la experiencia de que eso es en buena parte lo que se vive y lo que se espera que se viva. O sea, una actitud, una sensibilidad pragmática con el fundamento filosófico
que le dieron, quizá no con el fundamento filosófico que le dieron ese andamiaje, ¿verdad? Que le dieron los pensadores norteamericanos, pero es del día a día, ¿verdad? Es del día a día. Entra usted en contacto con esa experiencia, con esa manera de ver la vida, con esa manera de sensibilizarse con las personas, con la realidad. Exactamente. Por eso es que hay No, que identificarla. Por eso es que es necesario tener claro lo que esto implica, lo que esta mentalidad implica. Es necesario identificarla en sus diferentes concepciones e incluso es necesario saber cómo es que surgió, cómo es que nace, para que podamos tenerla bien clara. Entre más conozcamos sus raíces, más entendemos cómo es que llegó a darse tal cual es. Y al tenerla fija, al tenerla establecida, nosotros vamos a poder tener conciencia de qué manera estamos enmarañados, estamos metidos en esa telaraña de juego pragmatista y de juego utilitario en la vida moderna. Gracias, Francisco. No sé si alguno de los asistentes desea hacer alguna intervención con relación a lo que Francisco ha desarrollado. Ok. Me ha parecido muy interesante que vincular esa problemática, ¿verdad? Que plantea a las humanidades la vigencia del pensamiento pragmatista, Francisco. Te agradezco por eso, porque me parece que así rescatamos algo de lo que nosotros tratamos de hacer acá en Humanidades con la reflexión y la sensibilidad humanística, ¿verdad? Que debe caracterizarnos. Es que el estudiante se Paulina. mueve en esa realidad. Ajá. Paulina, ¿querés decir algo? Ok. El estudiante se mueve en esa realidad y va dirigido a vivir esa realidad.